¿Tú piensas que Jeffrey Epstein de verdad se suicidó en una celda de máxima seguridad donde casualmente las cámaras de seguridad dejaron de grabar en ese momento? En este 2026 han salido unos archivos que apuntan a algo mucho más oscuro. Una red de chantaje que se utilizó para manipular a los hombres más poderosos del planeta. Quédate porque los nombres en los nuevos registros te dejarán loco. ¿Dónde están las cintas de video de la mansión de Epstein? Se sabe que él tenía cámaras ocultas en toda su mansión, pero el FBI tras su muerte no ha revelado ni un solo segundo de grabación. ¿Qué es lo que nos están ocultando? ¿A quién están defendiendo? Imagina las prácticas más psicópatas, asquerosas e ilegales llevadas a cabo no por ningún criminal conocido, ni por gente del bajo mundo, sino por líderes mundiales, empresarios y políticos importantes, los cuales, debido a su poder, fueron capaces de ocultar sus más perversos deseos hacia niños inocentes que tuvieron la mala suerte de caer en las terribles y sucias manos del conocido financiero Jeffrey Epstein, el cual, a día de hoy, conocemos la cabeza de la red de pedofilia más grande del mundo entero, con gente que jamás, pero jamás imaginarías. O bueno, tal vez algunos sí. Pero ¿cómo inició todo esto? ¿Cómo se fundó esta isla del horror? ¿Cómo un profesor sin título universitario terminó siendo el dueño de una isla donde aterrizaban los hombres más poderosos del mundo? Mi nombre es Sebastián Dávila y el día de hoy te presento el origen de la película de horror más grande protagonizada por la élite mundial. Y lo peor es que no es una película, es completamente real. Tomen asiento y bienvenidos a esta historia. Jeffrey Edward Epstein nació en el año de 1953 en la ciudad de Nueva York. Descendiente de padres judíos, creció en un barrio de clase media en Brooklyn, llamado Coney Island. Algo que muchos no saben es que fue un buen músico. De niño, a tan solo 5 años, logró aprender a tocar el piano. Algo que a día de hoy ni siquiera yo, que ya soy adulto, lo sé hacer. Entró en la Universidad de Cooper Union y luego, en septiembre de 1971, se cambió a la Current Institute of Mathematical Sciences. Perdonen ustedes mi inglés barato, pero bueno, aún estoy aprendiendo. En la New York University. Pero dejó la universidad en 1974 sin haberse graduado, es decir, no consiguió ningún título. Su carrera como profesor. Epstein comenzó como profesor en el año 1974, a la edad de 21 años. Como profesor de matemáticas y física para adolescentes en la Dalton School de Upper East Side de Manhattan, a pesar de su falta de credenciales académicas. Se supo que en aquel momento tuvo acercamientos inadecuados con alumnas menores de edad, pero también en ese tiempo conoció a Alan Greenberg, de Bear Stearns, la cual era una banca de inversión y broker de valores radicado en Nueva York. El ejecutivo tenía a sus hijos inscritos en la escuela en la cual Jeffrey se desempeñaba. Luego, en junio de 1976, fue despedido de la Dalton School por desempeño deficiente, por lo cual Greenberg le ofreció trabajo en Bear Stearns. Epstein se unió a la Bear Stearns en 1976 e inició como asistente de piso junior, que en aquel momento era el puesto más bajo de la compañía. Rápidamente logró ascender hasta volverse comerciante de opciones, trabajando en la división de productos especiales y luego siendo asesor de los clientes más adinerados del banco. Y se desempeñó excelente. O sea, como teacher fue flojo, pero para el billete estaba activo. También lo hizo que el mismo Jimmy Kane, director ejecutivo posterior del banco, elogió su habilidad con clientes adinerados y productos complejos. En 1980, Epstein se convirtió en socio comanditario del banco, y en 1981 fue despedido de la Bear Stearns por, según haber declarado bajo juramento, haber infringido la Reg D. ¿Y qué es eso? Romper la Reg D es violar las reglas de excepción de registro para la venta de valores. Comúnmente al vender a inversores no acreditados sin cumplir los requisitos de información o ofrecer valores mediante la publicidad general en excepciones que lo prohíben, como seminarios públicos o correos masivos para atraer inversores. ¿Quién dice que no se aprende en YouTube? Tras su salida abrupta, siguió en contacto con Kane y Greenberg y fue cliente de la Bear Stearns hasta su colapso en la crisis financiera del 2008. Este empleo fue una palanca gigantesca para lo que siguió en la vida de Jeffrey Epstein y su red de contactos, la cual empezó a construir a partir de allí. Sin embargo, la verdadera catapulta hacia las clases más poderosas fue cuando conoció a Ghislaine Maxwell. Recuérdala porque será muy importante más adelante. En 1981, Epstein fundó su propia empresa de consultoría, Intercontinental Access Group Incorporation. Sí, un nombre nada corto y nada bien pronunciado. En esta empresa, en teoría, ayudaba a sus clientes a recuperar su dinero de corredores fraudulentos o estafas. El mismo Epstein se describió como un cazarrecompensas de alto nivel. Luego, fundó su propia empresa de gestión financiera J. Epstein & Company, en la cual Jeffrey aseguraba que manejaba patrimonios de personas con muchísimos recursos, con clientes de cifras estratosféricas.
Aunque el único cliente multimillonario conocido públicamente de esta compañía fue el expresidente y director ejecutivo de Victoria's Secret, Leslie Wexner. Epstein se convirtió inmediatamente en la mano derecha de Wexner, pues pudo resolver todos los enredos en los números del magnate de moda. Tan impresionado y contento estaba Wexner que en 1991 le otorgó a Epstein pleno poder notarial sobre su fortuna y sus asuntos. Este contrato le permitió firmar cheques a su nombre, contratar personas, vender propiedades y cualquier cosa que se te ocurra a nombre de Wexner. En este tiempo logró amasar millones de dólares en honorarios, llevando las finanzas de Leslie Wexner. Aunque nunca formó parte de L Brands o Victoria's Secret, mantenía contacto con los ejecutivos de las compañías, asistía a los eventos de moda y recibía a las modelos en su casa para ayudarlas a buscar trabajo, ya saben. Jeffrey Epstein fue asesor y mano derecha de Wexner de 1987 hasta 2007. Este mismo fue, como lo mencioné, su cliente principal. Incluso se llegó a rumorear que estos dos tenían algún tipo de, tú sabes, amorío secreto. Pero esto solo fue un rumor y nunca fue confirmado. Epstein invirtió en la Reporty Homeland Security, la cual estaba conectada con la industria militar israelí. Luego, junto con Ethan Zuckerman, comprometieron $25 millones para financiar Radar, una revista de celebridades y cultura pop. También se supo que en el año 2015 y 2016 invirtió 40 millones en dos fondos de inversión gestionados por Ballard Ventures. Para ese punto, nuestro protagonista conocía de hace tiempo al príncipe Andrés y a Tom Barak, quien, para quien no sepa, este pana fue el fundador y presidente de Colony Capital, un fideicomiso de inversión inmobiliaria que cotiza en la bolsa de valores estadounidense. Epstein empezó a asistir a fiestas con variedad de personas prominentes como Bill Clinton, Woody Allen y Donald Trump. Ajá, Trump. Sé que llevas todo el video esperando su mención y por fin llegó el momento de hablar de esto. ¿Qué tanto tuvo que ver el presidente Donald Trump en este caso? Se sabe que desde los 80 hasta mediados de los 2000, Epstein socializó con Trump. Tanto Epstein, Trump y Tom Barak eran como el trío de compas en la escena social. En el año 2002, Donald Trump comentó: "Conozco a Jeff hace años, es un tipazo, es muy divertido estar con él. Además, le encantan las mujeres hermosas tanto como a mí. Y, ojo a esto, muchas de estas están en el lado más joven". Tal vez en aquel momento quiso decir modelos veinteañeras o algo así, ¿no? ¿No? O quizás aplicó la de, bueno, el que avisa no es traidor, la red de Maxwell. A principios de los 90, conoció a Ghislaine Maxwell. Esa llegó casi yendo a Nueva York del escándalo de su padre, Robert Maxwell. Creció en los círculos de personas más prestigiosas de Francia e Inglaterra, pero luego de que este falleció, se fue a Estados Unidos y trabajó como agente de bienes raíces. Y a la vez lograba mantener su estilo de vida con lo que aún quedaba de la herencia de Robert Maxwell. Es importante hablar de ella, ya que fue una pieza central en lo que logró Jeffrey Epstein en toda esta red de prostitución infantil. A pesar de ser pareja, aparentemente eran más que nada socios, viendo cómo podían ayudarse en el otro para conseguir sus objetivos. Junto a Epstein, Ghislaine pudo mantener su estilo de vida excéntrico, mientras que para él, Maxwell representaba conseguir conexiones muy influyentes que aún no poseía. Esto, sumado a la gran ayuda que representó Maxwell en sus crímenes, los hicieron una pareja de violadores en masa. Esto fue corroborado por Virginia Roberts, una de las más conocidas víctimas de Epstein, la cual confirmó la gran participación de Maxwell en reclutar a las menores. Como ya sabrán, Virginia no fue la única víctima de Jeffrey Epstein, y muchos de estos abusos fueron cometidos en la mansión donde vivía Epstein en Palm Beach, Florida. Pero la isla. En 1998, Jeffrey Epstein compró una isla en el territorio de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, la cual no solo era un aparente lujo del empresario, sino también fue registrada como la sede de su empresa, la cual, al estar registrada en ese territorio, le permitió evadir más del 80% de impuestos, por lo que le sirvió también como paraíso fiscal. Pero también era un club privado en el cual Epstein recibía a políticos, magnates, empresarios y demás gente de gran poder para llevar los abusos de la red de trata. En esta isla, al estar apartada del mundo, no había ley, no había reglas, no había límites, no había bien ni mal. Incluso fue apodada la Isla del Pecado. Ninguno de los menores podía abandonar la isla. Epstein era quien gobernaba y decidía qué pasaba y quién inclusive seguía con vida. A principios de 2024 se reveló la famosa lista de Epstein, la cual no es una lista de nombres así tal cual como se la estarán imaginando, no, sino una serie de documentos donde salían los nombres de las personas que habían ido a la isla en aquel tiempo. El príncipe Andrés de Inglaterra, Bill Clinton, Donald Trump y hasta el Papa Juan Pablo II, Cameron Díaz, Leonardo DiCaprio, Michael Jackson y Stephen Hawking. Ojo, cabe aclarar algo muy importante.
El aparecer en los documentos no significa automáticamente ser partícipe de los crímenes de la red de trata. El salir en estos documentos solo mostraba que las personas allí llegaron a tener algún contacto con Epstein o con la isla. No todos los que tuvieron relación con Epstein fueron cómplices o clientes de los masajes. Recordemos que Epstein era un degenerado, pero a la vez era un empresario que sabía lo que hacía y asesoraba a mucha gente importante, por lo que mucha gente genuinamente no estaba al tanto de lo que hacía. Como por ejemplo Donald Trump jura que sí lo conocía, pero que desconocía de lo que hacía. Aunque en el año 2014 una de las víctimas que se mantuvo en anonimato al público demandó a Trump y a Epstein en conjunto por abuso en una fiesta de Nueva York cuando tenía 13 años, luego de que Virginia Roberts demandara a Epstein y a Maxwell por la misma causa. Sin embargo, esta mujer, que permanece en anonimato, retiró la demanda luego de que, a pesar de que no se reveló su identidad, empezó a recibir amenazas en contra de su vida, de no sabemos quién. Ajá, pero todo el video digo que esta isla era usada para crímenes de pedofilia y demás cosas a personas de la élite, pero ¿cuál élite? Si se sabe que eran personas poderosas, deberíamos saber quiénes son entonces, ¿no? Te voy a dar una resumida pasada por los archivos y acusaciones. Acusados. Andrew Windsor fue un príncipe y una persona muy importante de la familia real, el cual se vio involucrado en un depravado escándalo cuando se revelaron las fotos que te estoy mostrando en pantalla, en la cual se muestra a Andrew tocando el abdomen de una niña la cual fue censurada. Sin embargo, el rostro de él se puede ver más que claro, estaba sobre ella. Las fotos no vienen acompañadas de algún correo, texto o algo que nos indique algo más. Sin embargo, creo que no hay mucho que decir aquí. Luego, en el 2015, aunque apenas estamos conociéndolo ahora, sale un correo en el que Maxwell le habla a Epstein confirmando otra foto en la que salía el príncipe Andrew con Virginia Giuffre, confirmando que efectivamente era real. Andrew siempre juró que esa foto estaba editada y manipulada, mientras que Giuffre lo acusó de haberla violado cuando tenía solo 17 años de edad. La gente en el Reino Unido pide justicia y que el príncipe enfrente a las autoridades para que dé la cara por sus crímenes, aunque él lo niega todo, y es innegable que después de tantos años ese correo y esas fotos aún lo persiguen. Bill Gates. Hay muchas fotos de estos dos juntos, por lo cual se sabe que eran conocidos. Hay correos en los cuales estos dos hablaban nada relevante más que inversiones y filantropía, solo con un pequeñísimo detalle, que se encontraron unos borradores en el correo de Epstein que iban dirigidos a Gates, los cuales nunca fueron enviados. Sin embargo, tienen una acusación bastante fuerte. En este, Epstein afirma que le facilitó encuentro con chicas rusas en estas fiestas locas, las cuales le contagiaron una infección de transmisión sexual. En este borrador dice que Gates le pidió de favor a Epstein que le consiguiera antibióticos para administrárselos a su esposa a escondidas, Melinda Gates, y a él mismo. Melinda hoy en día ya no es esposa de Bill Gates. ¿Tendrá algo que ver? Él niega todo, toda acusación y cualquier conexión con Epstein que no sea de negocios solamente, y jura jamás haber pisado la isla. Además, nunca se ha podido confirmar si eso de chicas rusas era algún término en clave o siquiera si estas chicas eran mayores de edad, aunque teniendo en cuenta quién se las presentó, es algo curioso. No, apparently Jeffrey wrote an email to himself. That email was never sent. The email is, false. So I don't know what his thinking was there. It just reminds me, every minute I spent with him, I regret and I, apologize that I did that. It's factually true that I was only at dinners. I never went to the island. I never met any women. And so, the more that comes out, the more clear it'll be that although the time was a mistake, it had nothing to do with that kind of behavior. Harvey Weinstein. El FBI describe que Epstein le envió a una menor a Weinstein a darle un masaje en el encuentro. Harvey Weinstein le pidió que se quitara la ropa, pero ella se negó. Estaba firme en su postura a pesar de la insistencia de este. Sin embargo, este la amenazó con llamar a más personas, no sabemos a quiénes, para que la obligaran, pero ella opuso fuerza y el encuentro se detuvo. Luego, en otra ocasión en la cual otra mujer enviada por no se sabe quién, si la envió Epstein o Maxwell, aunque honestamente era lo mismo, pero el caso es que Weinstein ofreció dinero por actos sexuales, los cuales consiguió. No hubo cargos directos de estos crímenes hacia él, aunque ya se encuentra en prisión por otros abusos que cometió. Casos que el New York Times en 2017 reportó que docenas de mujeres denunciaron al productor de cine por acoso, agresión sexual y violación.
Este fue despedido inmediatamente de Hollywood y en 2020 se encontró culpable de todos los crímenes. Pero por estos registros del FBI resuena el nombre de Harvey Weinstein conjunto al de Jeffrey Epstein, dejándonos ver que no solo violó a mujeres, sino que también a niñas menores. Elon Musk, que no se ha podido confirmar si Musk pisó la isla o solicitó estos ilegales servicios. Hay un correo electrónico enviado por Elon Musk, publicado en el Departamento de Justicia estadounidense, en el que decía: ¿cuándo será nuestra próxima fiesta salvaje? Y Epstein respondió: ¿cuántas personas viajarán en el helicóptero a la isla? Musk le dijo que por los momentos solo él y su entonces esposa. Luego, en 2013, Elon escribió a Epstein: estaré en la zona de BDI Bars durante las fiestas. ¿Hay un buen momento para visitarte? En Navidad, a lo que Jeffrey dijo: sí, el 2 o 3 estaría bien, yo mismo iré a buscarte. En todos estos mensajes se ve una comunicación algo amistosa entre ambos. Elon, el año pasado, afirmó que Donald Trump se hacía loco y retrasaba la publicación de los archivos de Epstein debido a que el nombre del presidente estaba allí. Y en septiembre, cuando su nombre también se vio revelado en los archivos, este alegó: Epstein intentó comunicarse conmigo y que fuera a su isla, pero yo me negué. Pero innegablemente se vio salpicado por esos correos que delatan su insistencia de su parte y genuinas ganas de ir a una de sus fiestas. Nada se ha comprobado que lo relacione con crímenes o algo parecido. Sin embargo, sí lo hace más probable, ya que por aquellos años, en el 2012, ya se tenía investigación activa hacia Jeffrey Epstein sobre abuso de menores en fiestas tanto en su mansión en Palm Beach como en la isla, por lo cual realmente Musk no sabía de qué se trataban esas reuniones, o aún así, siendo consciente de esto, quería asistir. Curioso. Donald Trump. Es bien sabido que Trump tenía el contacto de Epstein. En archivos publicados salían fotos junto a él y demás personas en eventos sociales. Y en un documento judicial del 2020 se destapa un testimonio de una víctima la cual, en 1995, fue llevada por Epstein al club de Mar-a-Lago y fue presentada a Trump. Según el testimonio, Epstein le dio un codazo a Trump junto con el comentario: ¿verdad que está buena? Y Donald Trump sonrió y solo se rió junto a él. Ella explica allí mismo que no está haciendo una acusación formal o denuncia hacia Trump, pero claramente fue presentada a él en un contexto sexual siendo una menor de edad. ¿Recuerdan que les comenté sobre la víctima anónima que retiró su demanda por amenazas? Bueno, aquí sale nuevamente esta acusación en la cual se culpa a Trump por haber abusado de una menor en una fiesta de Nueva York durante 1994. Él durante años ha negado cualquier vínculo con estas acusaciones. Y, ya como presidente y teniendo poder absoluto sobre esta información, en noviembre de 2025 hizo la liberación de los archivos, pero se le acusó de tapar su nombre varias veces y de proteger nombres de algunas figuras en ellos. Allí, uno de los archivos más duros, de nombre EFTA-01660679, en este una denunciante anónima confiesa haber participado en un encuentro sexual grupal y que muchas de las jóvenes allí estaban en contra de su voluntad, en el cual el presidente Trump, con 35 años de edad en ese entonces, recibió sexo de chicas entre 13 y 14 años de edad, y luego Epstein también las abusó. Además afirma que muchas de estas luego desaparecieron. Trump, a pesar de negar su amistad con Epstein, había comentado su gran amistad con él, y lo increíble que era. Parece que se ve aquí qué clase de planes tenían. Ojo, tampoco estoy confirmando todo, mi intención aquí es solo informar, pero recuerda que la última palabra la tienes tú. Así que, comenta. ¿Qué piensas acerca de la cercanía de Trump con Epstein y la red de abusos que allí se descubrió? Te leo abajo, dale like y suscríbete si te está gustando el video. Esta es una muy resumida caminada por las personas más sobresalientes de sus archivos, y aún hay muchos más. Pero, ok, ya sabemos cómo surgió Epstein, quiénes fueron sus posibles clientes y cómplices y acusaciones de sus víctimas, pero ¿cómo conseguían a las víctimas? ¿De dónde salían estas niñas? ¿Cómo operaba Jeffrey Epstein para llevar adelante esta operación criminal masiva protagonizada por la élite mundial? Según testimonios de sus víctimas e investigaciones del FBI, se pudo confirmar la base del modus operandi de Epstein para conseguir esto. Y, como les mencioné antes, no trabajó solo, en lo absoluto. Ghislaine fue una pieza clave para sus planes. Se supone que ella le facilitaba a las víctimas a Epstein. Menciono nuevamente Virginia Roberts o Virginia Giuffre. Ella venía de un hogar disfuncional.
y luego de huir de casa, vivir un tiempo en la calle, haber sido víctima ya de una red de trata de supuestas modelos, la policía pudo arrestar al responsable de esto y fue llevado a prisión. Al mismo tiempo, esta conectó con su padre nuevamente, que trabajaba como mantenimiento en Mar-a-Lago, el club de Trump. Este le consiguió un trabajo de medio tiempo a su hija en el spa del resort. Fue aquí donde conoció a Ghislaine en 1996, quien le ofreció trabajo para ser la masajista privada de Epstein. Luego de eso, entre 1996 y 2002, esta fue abusada por Epstein, amigos suyos y colegas de negocios, los cuales hacían de todo con ella. Epstein la usaba y la ofrecía a otros empresarios como moneda de cambio, saldaba deudas y concretaba negocios, pero en vez de solo firmar cheques, los sellaban rotándose a Virginia, entre estos el príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II, y hermano del actual rey de Gran Bretaña, Carlos III. Este logró mantenerla callada y con él y a muchas de sus víctimas más manteniéndolas manipuladas. Esta declaró: éramos como una familia, hacíamos meriendas juntos, veíamos series y hacíamos cosas juntos, pero luego todo terminaba en una orgía con Epstein y Maxwell y demás chicas de mi edad. Era como una retorcida y enferma familia. Lograba bajo estas manipulaciones obligar a las niñas y a reclutar a más chicas mediante engaños, y así iba creciendo esta red poco a poco. En 2002 fue enviada a Tailandia a una escuela de masajes para reclutar a más víctimas. Logró escapar gracias a la ayuda de Robert Giuffre, con quien se casó y huyó a Australia, donde cortó toda comunicación con Epstein y Maxwell. Esta última era el enganche. Maxwell las engañaba ofreciéndoles un trabajo. Luego de ganar su confianza a través de manipulaciones, empezaban los abusos. Durante años se mantuvo esta red, en la cual aún hoy hay muchos de los participantes que no presentan cargos. Pero milagroso y sorprendentemente, este año, en febrero de 2026, en que grabo este video, el expresidente Andrew fue arrestado en la finca de su hermano el rey Carlos por acusaciones de mala conducta en un cargo público tras las nuevas revelaciones del caso de Jeffrey Epstein. Y Harvey Weinstein, como te comento, que ya se está pudriendo en la cárcel de la isla de Rikers en Nueva York. Pero demás personas que ya te comenté solo niegan y niegan. Pero por ejemplo lo de Andrés es indefendible. No sé si saben, pero inclusive llegó a un acuerdo económico con Virginia para que parara la denuncia. Una pregunta, ¿por qué tendrías que dar dinero para silenciarla si se supone que eres inocente? Curioso, ¿no? Alguien que también fue señalado en esto fue el expresidente Bill Clinton, el cual se rumoreaba que tenía algo que ver con Epstein más allá de sus reuniones de negocio, como se dijo. Pero aún a día de hoy no se pudo comprobar algún abuso o delito cometido por Clinton. Lo único relacionado es su escándalo con Mónica Lewinsky, lo cual hasta llegó a ser cómico. Si les gustaría que hiciera un video hablando de este tema, déjamelo en los comentarios. Rituales satánicos y canibalismo. De esto solo han habido rumores y acusaciones en foros y videos de internet hace años, que hacían sacrificios con niños a las entidades oscuras para preservar su poder, que les gustaba comer niños y demás. Pero, ¿qué tanto de esto es cierto? En un correo electrónico del 2019, recoge testimonio de una supuesta víctima en los archivos que narra la policía que había un tipo de sacrificio ritual, a la que supuestamente le cortaron los pies, según se indica en el texto. También se presenció en un yate cómo desmembraban bebés, les extraían intestinos y se comían las heces de estos intestinos. Suena horrible, sí, pero no hay pruebas de que estas prácticas ocurrieran o de que hayan habido investigaciones de esto. Excepto... ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! Gabriela Rico Jiménez. Hay un video de por allá del 2009 donde salía una modelo mexicana en las afueras de un hotel de lujo en Monterrey, México. En la grabación, la joven acusa entre gritos a figuras públicas y a una supuesta élite de formar parte de una red criminal y cometer actos de canibalismo como comer humanos. El nombre de Gabriela Rico no aparece en los más de 3 millones de documentos desclasificados, por lo cual esto puede quedar como un simple delirio de una loca que salió diciendo disparates al azar, alguna adicta en pleno viaje o algo así, ¿no? Solo con el pequeñísimo detalle que en México figura múltiples veces en los archivos, donde muchas veces se relacionaron encuentros y fiestas de igual índole como en la isla o la mansión de Palm Beach. Ojo, esto aún está bajo investigación, pero innegablemente México fue un destino usado por Epstein y centro de reunión también con empresarios y políticos mexicanos en clubes privados y hoteles de lujo. ¿Y dónde sale el video de Gabriela Rico? México. Pero eso no prueba que lo que dice en el video es verdad. Sí, efectivamente.
También es en México, y efectivamente es en un hotel de lujo en Monterrey, pero puede ser coincidencia, ¿no? Bueno, en los documentos sale un par de veces los nombres de la República Mexicana como Paula Cusi, Ricardo Salinas y el conocido Carlos Slim. Carlos Slim, de quien hoy se tienen sospechas por posibles vínculos con el caso Epstein. Ok, Sebastián, pero ¿qué tiene que ver él? Él y muchos más salen ahí. Está bien. ¿Qué pasa con Carlos Slim? ¿Quién sabía todo esto? Era Carlos Slim. Arresto. En marzo de 2005, la policía abre una investigación criminal sobre Epstein en Palm Beach, Florida, después de que los padres de una niña de 14 años que él le pagó por un masaje. Luego de esta acusación, la policía recopiló más denuncias de menores que afirmaban haber sido abusadas en su mansión. Afirmaban que los encuentros comenzaban con un masaje. El 19 de julio, un gran jurado del condado de Palm Beach acusa a Epstein de un delito grave estatal de solicitud de prostitución. Un fiscal federal que trabajó junto a 2 agentes del FBI para encontrar más víctimas, en el 2007 presentó un borrador de acusación formal que describe 60 cargos criminales contra Epstein. En julio del mismo año, el estado ofrece poner fin a su investigación si Epstein se declara culpable de 2 cargos estatales y acepta una pena en prisión, registrarse como delincuente sexual y establecer una forma para que sus víctimas obtengan una indemnización por daños. Una decisión muy criticada por el público, hasta que finalmente en el año 2008 se declara culpable de los cargos estatales de su solicitud de prostitución con una menor de 18 años y es sentenciado a 18 meses en un centro de detención. Sin embargo, este acuerdo súper flexible ya de por sí y manipulado descaradamente, al rico empresario le permitió salir 12 horas al día para trabajar. Es más, solamente llegaba a dormir, sin siquiera ser escoltado por la policía, sino que iba él mismo en su transporte privado. Luego de 13 meses de condena, entre grandes comillas, Epstein es liberado, pero tuvo que luchar con demandas civiles de más y más víctimas que salían a acusarlo. Y en 2015, Virginia Roberts demanda a Ghislaine Maxwell por difamación, después de que Maxwell le llamara mentirosa, luego de que Virginia afirmara ser una víctima de una conspiración sexual dirigida por Maxwell y Epstein. Y 2 años después, el Miami Herald publica una serie de informes de investigación sobre Epstein. Aquí es donde se empieza a destapar la idea de que personas influyentes podrían haber tenido conocimiento o estado involucradas. Y una semana después de esto, el 4 de diciembre de 2018, Epstein llega a un acuerdo de última hora en un caso de supuesta difamación con el abogado Bradley Edwards, quien presentó mujeres que alegaban abusos de Epstein y Maxwell cuando eran menores de edad. En esta audiencia por fin se pudo tener testimonio en vivo de las víctimas del empresario. Ya meses después, el 6 de julio de 2019, agentes federales arrestan a Epstein. Se le acusa en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York de un cargo de tráfico sexual de menores y un cargo de conspiración para cometer tráfico sexual de menores. Pero, un mes después, muerte de Jeffrey Epstein. Epstein es encontrado muerto en el Centro Correccional Metropolitano, en el Centro de Detención Federal, donde se encontraba recluido en Manhattan. Días antes, el Departamento de Justicia informó que Epstein tendría un compañero de celda y que un guardia revisaría la celda cada 30 minutos. Pero esos procedimientos no se siguieron la noche de su muerte. El 9 de agosto, el compañero de Epstein fue transferido y no se le trajo un reemplazo. Epstein se había reunido con sus abogados, quienes lo describen como animado, antes de ser trasladado nuevamente a su celda, por lo que, según el testimonio de sus abogados, no parecía querer morir, sino todo lo contrario. Las cámaras de la institución muestran que los guardias no realizaron el protocolo de vigilancia ni el recuento cada media hora como estaba dicho que debía ser. Los 2 guardias que estaban encargados de su vigilancia se quedaron dormidos en su escritorio. Adicional a eso, las 2 cámaras que apuntaban a la celda de Epstein dejaron de funcionar curiosamente esa noche. Una serie de casualidades una tras otra que deja que pensar. Y una que sí funcionaba no contaba con el ángulo necesario para verificar el acto. Mientras los guardias distribuían el desayuno a eso de las 6:30 de la mañana, el 10 de agosto, Epstein fue encontrado inconsciente en su celda debido a un paro cardíaco. Fue encontrado de rodillas atado a una sábana alrededor de su cuello, la cual estaba atada a la parte superior de su litera. Se llegó a la conclusión de que llevaba aproximadamente 2 horas muerto. Se le trató inútilmente de practicar RCP. Luego fue llevado al New York Downtown Hospital, donde fue declarado muerto a las 6:39 de la mañana. El médico forense y el inspector general del Departamento de Justicia de Nueva York dictaminaron que la muerte de Epstein fue un suicidio por ahorcamiento. Pero los abogados de Epstein cuestionaron la conclusión del forense y abrieron su propia investigación. Como resultado de la muerte de todos los cargos en su contra fueron desestimados.
y las investigaciones en curso sobre tráfico sexual se centraron en sus presuntos asociados y en su pareja y socia principal, Maxwell. Días después de su muerte y la autopsia, informes contradictorios dijeron que las lesiones que Epstein sufrió eran tan consistentes que parecían más un estrangulamiento u homicidio que un suicidio. Se confirmó que esta presentaba 2 fracturas en el lado izquierdo y derecho de la laringe, y la fractura del hueso hioides. Boden, quien se encargó de esta segunda autopsia, afirmó que este hueso estaba roto de forma indicativa de estrangulamiento por la espalda. Más tarde ese mismo día, el médico Sampson de la primera autopsia rechazó las conclusiones de Boden, aunque efectivamente había muchas preguntas sin respuesta en este caso aún, y su muerte fue catalogada por muchos que ocurrió en el momento justo, antes de que pudiera finalmente revelar completamente a los involucrados y demás características de su caso. Demasiadas casualidades juntas. Unos dicen que realmente sigue vivo, otros dicen que lo asesinaron, que él no se suicidó, otros que sí acabó con su vida él mismo y ya al verse acabado. Miles de cosas se han dicho y al final del video te diré lo que yo creo que pasó, sin miedo a que me silencien. Y eso no es cosa de algunos pocos. Aquí en pantalla te muestro, por ejemplo, una serie de encuestas que se hicieron en los Estados Unidos para ver qué pensaba el público acerca de la muerte de Jeffrey Epstein. Y en absolutamente todas podemos ver la cantidad de personas que creen que realmente fue un homicidio, debido a las violaciones de los protocolos penitenciarios y al conocimiento de Epstein de información comprometedora sobre individuos ricos y poderosos. Un año después, el 2 de julio de 2020, el FBI detuvo a Maxwell en Nuevo Hampshire, tras varios años de paradero desconocido, y ya el 29 de diciembre de 2021 fue declarada culpable de 5 de los 6 cargos en su contra, incluyendo prostitución infantil y tráfico de personas. La sentenciaron a 20 años de prisión y una multa de $750,000. Eso declaró sobre Epstein, quien dijo era un hombre manipulador, astuto y controlador. Además de que tiempo después se le preguntó sobre la participación del presidente Trump o qué pensaba sobre él. Never witnessed the president in any inappropriate setting in any way. The president was never inappropriate with anybody. In the times that I was with him, he was a gentleman in all respects. Hoy día se encuentra en el centro penitenciario de Bryan, a 160 kilómetros de Austin, Texas, en una instalación bastante estricta pero cómoda, en la cual envían criminales por crímenes no violentos como fraudes financieros o corrupción. Aquí los prisioneros trabajan, tienen acceso a clases de idiomas y de negocios. Pueden hacer deportes, ir a misa y tienen televisión. Cuidado con esa condena tan dura. Y entonces, ¿en qué quedó todo esto? El acusado está muerto, su cómplice está presa. Los que participaron de esto, la gran mayoría está libre de cargos o como si nada. Poco a poco van saliendo más y más datos e información. Esto aún es un tema en investigación. Esperemos sigan habiendo avances y cuando eso suceda, estaré aquí para informarte. Realmente el final de Epstein fue curioso. Eso es innegable. Para mí en lo personal, algo pasó aquí. No soy conspiranoico, pero sé que hay mucho que se está ocultando aún. Y fueron demasiadas coincidencias. Sin miedo a nada y con toda seguridad digo que sí, firmemente mantengo mi pensar de que Epstein fue ejecutado en su celda debido a la información que poseía. En su muerte dejó escrita una carta de suicidio, pero sabemos que esto fácilmente es manipulable. En esta se quejaba de cosas como la comida y los insectos. Pero sí, eso pienso yo. Epstein era muy arrogante como para querer acabar con todo así. Así, llegamos al final de este video. Cuéntame, ¿qué crees de todo esto? ¿Crees que realmente acabó con su vida? ¿O algo más pasó allí que no nos dicen? ¿Crees que las personas en los archivos realmente tuvieron que ver en los crímenes de Epstein? ¿Qué piensas de la condena de Ghislaine? ¿Está bien o muy flexible? Te leo abajo en los comentarios. Si te ha gustado el video, suscríbete y ayúdame a compartir el video para que más personas conozcan este horrible pero interesante caso.